Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Un reciente informe de Fox News revela que la Casa Blanca podría haber difundido información falsa sobre las fotos de agentes de la patrulla fronteriza, presuntamente dando latigazos a inmigrantes haitianos. Un ex drag queen nos cuenta cuál es el objetivo final de los shows de drags para niños y por qué los padres deberían tomar cartas en el asunto. Un grupo de 60 cristianos chinos en Tailandia están pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos para no ser deportados a su país. Le contamos las razones por las que huyeron de China y por qué temen regresar. Líderes religiosos hablaron con NTD en el Congreso Mundial de las Familias sobre los ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Advierten sobre la erosión de libertades. El gobierno de Biden está investigando el transporte de inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard que ordenó el gobernador DeSantis y la investigación se centra en el uso de los fondos de ayuda de COVID para los traslados. El Departamento del Tesoro inició una investigación sobre el vuelo de inmigrantes ilegales enviado a Martha's Vineyard por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El inspector del departamento envió una carta a los congresistas anunciando la investigación. Es parte de una investigación más amplia sobre cómo los estados utilizaron miles de millones de dólares del Plan de Rescate americano. La carta afirma que el Departamento del Tesoro revisará la autorización a las ayudas por COVID-19 a los estados en relación con la inmigración en general y confirmará específicamente si los intereses obtenidos de los fondos fueron utilizados por Florida en actividades relacionadas a la inmigración, y si es así, qué condiciones y limitaciones se aplican a dicho uso. La carta responde a varios miembros de la Cámara de Representantes que escribieron al Departamento del Tesoro en septiembre exigiendo una investigación. Unos 50 inmigrantes ilegales de Venezuela fueron enviados por avión a Martha's Vineyard y el gobierno de Florida se atribuyó el mérito. Horas después de que los ilegales fueran trasladados a la isla, la oficina del gobernador de Massachusetts desplegó a la Guardia Nacional y envió a los inmigrantes a una base militar en Cape Cod. Los gobernadores Greg Abbott de Texas y Doug Ducey de Arizona están trasladando en autobuses a los inmigrantes ilegales a zonas controladas por los demócratas. Dicen que es en protesta por lo que llaman un inadecuado control del presidente Biden de la frontera entre Estados Unidos y México. La ciudad de El Paso, Texas, también envió a miles de inmigrantes a la ciudad de Nueva York en las últimas semanas. A grandes rasgos, el precio de la carne de cerdo en Estados Unidos podría subir. Eso si se cumple una ley de California sobre el bienestar de los animales. La Corte Suprema examinará si la ley es constitucional o no. El caso ante la Corte Suprema involucra la Proposición 12 de California, que los votantes aprobaron en 2018. Requiere que la carne de cerdo que se vende en California provenga de cerdos cuyas madres fueron criadas con al menos 24 pies cuadrados de espacio para darse la vuelta y acostarse. Eso descarta las jaulas metálicas estándar de la industria conocidas como jaulas de gestación. La industria porcina defiende el tamaño de los recintos como algo humanitario y necesario para la seguridad de los animales. La cuestión para la Corte Suprema es si California impone una carga inadmisible al mercado del cerdo y regula indebidamente una industria que está fuera de sus fronteras. Dos grupos de la industria demandaron la propuesta. Argumentan que la medida viola una norma de la Constitución de Estados Unidos conocida como cláusula de comercio. Parte de esta cláusula prohíbe a los estados aprobar leyes que discriminen el comercio con otros estados. Afirman que, aunque los californianos consumen el 13% de la carne de cerdo que se consume en Estados Unidos, casi el 100% procede de cerdos criados fuera del estado. La mayoría de ellos no se cría en condiciones que cumplan las normas de la ley californiana. California produce solo el 0.1% de la carne de cerdo del país. Los grupos también dicen que es probable que toda la carne de cerdo tenga que cumplir las normas de California, independientemente de dónde se venda. Esto se debe a que los cortes de carne de varios productores se mezclan a menudo antes de venderlos. Calculan que cumplir con la propuesta 12 podría costar entre 290 y 350 millones de dólares a la industria. Hasta ahora las cortes inferiores estuvieron del lado de California y de los grupos de bienestar animal que apoyan la propuesta. Pero la ley aún no entra en vigor. La ley californiana también incluye a las gallinas ponedoras y a los terneros criados para carne de ternera. Exige que sean criados en condiciones que tengan suficiente espacio para tumbarse, levantarse y darse la vuelta libremente.
Esas partes de la ley no se discuten en el caso. Si usted o un ser querido tiene 60 años o más, preste atención. El FBI advirtió que los estafadores se dirigen cada vez más a los estadounidenses de edad avanzada en Internet. Las pérdidas aumentaron considerablemente el año pasado en comparación con el anterior. Tenemos más información sobre las cifras y consejos para protegerse de las estafas. Con la llegada de la pandemia, la gente se vio obligada a conectarse cada vez más a Internet y parece que los estafadores de todo el mundo aprovecharon la oportunidad de oro para ir detrás de los jubilados de Estados Unidos. Según el informe sobre fraudes a personas mayores del 2021 del FBI, más de 92,000 víctimas mayores de 60 años declararon pérdidas el año pasado. Esas pérdidas sumaron $1.700 millones y supone un aumento del 74% en comparación con el año anterior. Según el FBI, la pérdida media por víctima fue de más de $18,000 y miles de víctimas perdieron más de $100,000. El fraude más denunciado fue el de soporte técnico. Los estafadores se hacen pasar por empresas tecnológicas conocidas y ofrecen ayuda para solucionar problemas tecnológicos inexistentes. Cada vez hay más estafadores que se hacen pasar por el servicio de atención al cliente, según el FBI. Otro gran fraude es el de confianza. Eso incluye las estafas románticas y las estafas a los abuelos. Los delincuentes se ganan el afecto de la víctima o se hacen pasar por un ser querido asustado, como un nieto, y luego empiezan a pedir dinero. Las víctimas perdieron la mayor parte del dinero en este tipo de estafas. Otros tipos de fraude son las estafas de lotería, la suplantación de identidad del gobierno y el fraude de inversiones. Estas estafas no pasan desapercibidas. A principios de este mes, el Departamento de Justicia dijo que añadió 14 oficinas de fiscales estadounidenses a su grupo de ataque al fraude transnacional contra ancianos. Esto significa que se triplicó el número de oficinas. ¿Cómo puede protegerse? El principal consejo del FBI es resistir la presión para actuar rápidamente. Los estafadores crean una sensación de urgencia y quieren que usted actúe de inmediato. Actualice el software. Nunca facilite información personal o dinero a personas que solo se pusieron en contacto con usted a través de Internet. Si recibe una ventana emergente sospechosa o una pantalla bloqueada, desconéctese de Internet y apague el dispositivo, y deje de comunicarse con el estafador, aunque sepa que seguirá intentando ponerse en contacto con usted. Si se encuentra con una estafa, denúnciela al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI y póngase en contacto con su oficina local del FBI. Un correo electrónico que se reveló recientemente indica que la administración Biden pudo haber promovido a sabiendas una narrativa falsa. La controversia se centra en las fotos del año pasado que parecen mostrar a agentes de la patrulla fronteriza blandiendo látigos. Arlene Richards de NTD tiene la historia. Sabemos que esas imágenes evocan dolorosamente los peores elementos de la batalla que libra nuestra nación contra el racismo sistémico. El 24 de septiembre de 2021, el gobierno de Biden se indignó por las fotos de agentes de la patrulla fronteriza a caballo en El Paso, Texas. En ellas, parecía que los agentes estaban azotando a inmigrantes haitianos. El día anterior, el 23 de septiembre, KTSM informó que el fotógrafo dijo que no vio a los agentes azotando a nadie. La indignación se basó en una mala interpretación de las fotos, y ahora, un documento obtenido por Fox News revela que el gobierno de Biden probablemente conocía el informe antes de expresar públicamente su indignación. El miércoles, Fox News reportó que se envió un correo electrónico al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, 2 horas y media antes de la conferencia de prensa a la que asistió. El correo electrónico fue obtenido por el proyecto de supervisión de la Fundación Heritage a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información. Contenía una copia del reportaje de KTSM con los comentarios del fotógrafo resaltados. Pero Mayorkas expresó su indignación de todos modos y rápidamente asignó a los agentes a tareas administrativas. También pidió una investigación. El presidente Biden dijo que habría consecuencias. Ver cómo se trata a la gente de la forma en que lo hicieron, los caballos atropellándolos, gente recibiendo azotes, es indignante. Me voy a asegurar de que esa gente pague. La investigación concluyó en julio de 2022. La OPR no encontró ninguna evidencia de que los agentes de la patrulla fronteriza involucrados en este incidente golpearan a ninguna persona con sus riendas intencionalmente o de otra manera. El informe decía que los agentes no habían recibido el entrenamiento adecuado sobre cómo dirigir a los caballos con las riendas partidas. Pero nadie utilizó un látigo. No obstante, el informe indica que los agentes actuaron de forma poco profesional, y eso es motivo para disciplinarlos.
El gobernador de Florida suavizó las reglas para votar en los condados afectados por el paso del huracán Ian. El gobernador Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva que amplía la votación anticipada y permite que las personas voten en cualquier sitio electoral en lugar del que tienen asignado si votan el día de las elecciones. Los cambios se aplican a los condados de Lee, Charlotte y Sarasota. Los residentes de estos condados también pueden solicitar que se les envíen las papeletas de voto por correo a otras direcciones distintas a las de sus domicilios. Pueden votar en centros de votación anticipada hasta el día de las elecciones. En otros condados, estos sitios deben cerrar el día anterior a las elecciones. El rapero y diseñador de moda Ye, mejor conocido como Kanye West, fue noticia esta semana por vestir una camiseta que decía "Las vidas blancas importan". En una entrevista explicó el motivo de usar la camiseta y también incursionó en otros temas polémicos. Jason Perry de NTD tiene la historia. Cuando el artista de hip hop y diseñador de moda Ye, más conocido como Kanye West, usó una camiseta de "Las vidas blancas importan" en su desfile de moda en París, la reacción violenta llegó inmediatamente y desde muchos lugares. Alguien me llamó anoche y me dijo que cualquiera que use la camiseta de "Las vidas blancas importan" recibirá luz verde, y eso significa que lo golpearán si la usa. Y yo le dije, está bien, dame una luz verde a mí entonces. En una entrevista con Tucker Carlson de Fox News, Ye explicó el motivo de usar la camiseta. Entonces, la respuesta a por qué escribí que las vidas blancas importan es porque son importantes. Es algo obvio. Aludió a que Dios creó a todos. Luego explicó por qué cree que la camiseta es tan controvertida. Porque las mismas personas que nos despojan de nuestra identidad y nos etiquetan con un color, nos dicen lo que significa ser negro y la jerga que se supone que debemos tener. Luego Carlson le preguntó a Ye por qué llevaba una foto de la ecografía de un bebé en su collar. Simplemente representa la vida. Soy pro vida. No me importan las respuestas de la gente. Me preocupa el hecho de que se abortan más bebés negros que los que nacen en la ciudad de Nueva York, al punto que el 50% de las muertes negras en Estados Unidos son por aborto. Quieren matarnos de cualquier forma que puedan. Planned Parenthood fue creado por Margaret Sanger, una eugenésica conocida en el KKK. Ye continuó explicando algunas de sus luchas y cómo lo preparan para el futuro. Lo que pasa es que Dios está como preparándonos para las batallas reales. Y estamos en una batalla con los medios, porque la mayoría de los medios tienen una agenda atea. Ye dijo que podría postularse para presidente en 2024 como lo hizo en 2020. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre las agendas elaboradas específicamente para socavar el núcleo familiar. Ya regresamos. América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's a communist world. So that's the short answer. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí
para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Cada vez son más los locales públicos que acogen espectáculos de drags para niños, pero ¿son estos shows realmente apropiados para los niños? Alguien que solía ser drag queen habló con NTD y esta es la historia. De joven sentía que debía ser una mujer. Durante 20 años, Kevin Witt se vestía de mujer, se maquillaba y actuaba como drag queen. Pero tras coger una Biblia hace 8 años, Witt cambió de opinión. Ahora está advirtiendo a los padres que los espectáculos de drags se dirigen a los niños para acoso sexual. Realmente creo que hay un grupo de drag queens ahora a los que están entrenando específicamente para acosar niños. Witt describe su vida como drag queen, una vida que según él no era apropiada para los niños. No era solo una drag queen, era un transexual, era una prostituta, así que me prostituía y trabajaba en la industria del sexo como mujer trans e hice de todo, desde trabajar como acompañante, fui operador de sexo telefónico, hice sesiones de webcam, hice sesiones de fotos porno. La mentalidad en la que vivía no era apropiada para los niños. El tipo de persona que era, ni siquiera mi humor, mis conversaciones, todo eso no era apropiado para los niños. Witt dice que su experiencia no era algo inusual entre las drag queens. Muchos drag queens eran traficantes de drogas. Hemos encontrado drag queens que estaban actuando para niños, eran delincuentes sexuales registrados. ¿No buscarías a una estrella del porno que viniera a hacer un espectáculo porno para tus hijos o a una stripper que viniera a hacer un espectáculo de striptease para tus hijos? Entonces, ¿por qué buscarías a una drag queen? Witt dice que el auge de los espectáculos de drags proviene de la ideología comunista que está trabajando para destruir a las familias. Él hace referencia a una lista de 45 objetivos del Partido Comunista en Estados Unidos, expuesta en el libro de 1958, El comunista al desnudo. Uno de ellos dice textualmente: presentar la homosexualidad, la degeneración y la promiscuidad como normales, naturales y saludables. Todo es una estrategia para derribar la familia nuclear. Así podrán apoderarse de todo. Actualmente, Witt trabaja en Culture Warriors of America, una organización con la misión de denunciar a los acosadores sexuales de niños y a sus facilitadores. Escuchamos frecuentemente sobre las diferentes agendas ocultas para socavar a la familia y a la sociedad tradicional. Algunos incluso pueden decir que se trata de teorías de la conspiración, pero lo que dos defensores de las familias a nivel internacional nos cuentan parece sobrepasar la realidad. Grandes defensores de la familia, como núcleo de la sociedad, hablaron sobre su labor a nivel internacional durante el Congreso de las Familias que se realizó recientemente en México. Douglas Clark, de la Organización Internacional para la Familia, dijo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 enlista derechos individuales excepto en un caso, el de la familia, hombre y mujer en matrimonio con sus hijos, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. La familia tiene derechos, explicó. Sin embargo, actualmente se socava a la familia desde que se empieza a alejar a los niños de sus padres y al poner al Estado en el lugar de los padres. Clark compartió a NTD lo que hace para proteger a la familia de naciones cuyas administraciones están en contra. Entonces trabajamos, levantamos la voz, hacemos lobby en las Naciones Unidas con embajadores, les hablamos, educamos a la gente para que la gente hable y podamos proteger a la familia. Tratamos de ayudar a organizar eventos y programas para que esas personas y esas coaliciones marquen la diferencia, tengan una voz en las negociaciones y resistan, y se nieguen a adoptar programas que son antifamilia. Por su parte, la presidenta de Family Watch International, Sharon Slater, alertó sobre la agenda de la ONU, la cual ha estudiado desde hace 23 años. Lo llamamos el ataque global contra los niños y la familia, y tenemos a la Organización Mundial de la Salud involucrada en esto. De hecho, ellos crearon las normas europeas para la educación sexual, y si las revisas, estas empiezan desde pequeños. Dijo que algunas agendas son muy perjudiciales, especialmente los programas para sexualizar a los niños, que incluso tienen sus propios manuales. El Manual de Educación Sexual de la Organización Mundial de la Salud les dice que vayan a Planned Parenthood para aprender sobre sus derechos sexuales.
Planned Parenthood es el mayor proveedor de educación sexual en todo el mundo. Slater alerta que el manual les dice a los niños que tienen derecho al placer sexual, al aborto, que los países deben legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que la lista sigue y sigue. Entre los esfuerzos de Slater para proteger a los niños mencionó 2 sitios web. El primero, además de todo tipo de herramientas para los defensores de la familia, tienen un documental llamado La guerra contra los niños, que ha sido muy efectivo para detener la educación sexual integral en varios países. El sitio se llama stopcse.org y el otro sitio que recomienda es familywatch.org, en donde tienen un webinar de cada agencia de la ONU, mostrando sus agendas y manuales. En Tailandia, un grupo de 60 cristianos que huyeron de China piden ayuda al gobierno estadounidense. Pronto tendrían que ser deportados a China, donde pueden ser perseguidos por su fe. Tenemos la historia. Un grupo de 60 cristianos chinos huyeron de China hace 3 años para escapar de la persecución religiosa del régimen comunista. De acuerdo con el Christian Post, el grupo huyó del país comunista después de que uno de los pastores de su iglesia fuera arrestado y condenado a 9 años de prisión por subversión del poder del Estado. El grupo huyó primero a Corea del Sur para pedir asilo, pero no lo consiguió. Una mujer, miembro de la Iglesia Santa Reformada de Shenzhen, ahora llamada Iglesia Flor de Mayo, habló con KLTV mientras estaban en Corea del Sur. El gobierno chino nos persigue por nuestras creencias, no nos permite reunirnos y no permiten que nuestros hijos estudien en la iglesia. Al parecer, el grupo huyó a Tailandia para reducir las posibilidades de ser secuestrados por agentes chinos encubiertos. El gobierno chino lleva mucho tiempo persiguiendo a los cristianos. Y no solo a los cristianos, también a otras creencias como Falun Gong, musulmanes y budistas. Hablamos con el primer ministro del gobierno en el exilio de Turquestán Oriental. Turquestán Oriental también se llama Xinjiang, es el hogar de los uigures, un grupo étnico mayoritariamente musulmán al que el Partido Comunista Chino está cometiendo un genocidio. El gobierno chino, especialmente el Partido Comunista, siente que todas las religiones son una amenaza para su poder, y ojalá no ocurra. Pero no sería una sorpresa que Tailandia deporte a estos cristianos a China. Mientras tanto, Dana Brown, fundadora de Freedom Seekers International, publicó en septiembre un video en Facebook en el que dijo que estaba con una familia china que no pudo escapar con los demás miembros de la Iglesia Flor de Mayo. No especificó su paradero. Llevo 3 semanas con ellos porque la presencia estadounidense les protege de la amenaza de un trato severo por parte de China. El domingo salí en avión y fui sustituida por otros estadounidenses que trataron de proporcionarles cierta protección. Iré a Washington, D.C. para informar sobre la situación. Seguimos trabajando con el Departamento de Estado y estamos rezando para que encuentren la manera de poder reubicar a esta pequeña iglesia en Texas, donde nuestra organización está establecida y lista para ayudarles a reubicarse. La libertad religiosa es un tema que está tomando cada vez más relevancia, especialmente en países hispanos como en Nicaragua, en donde el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una serie de arrestos contra sacerdotes en el país. Durante el Congreso Mundial de las Familias, hablamos con algunos líderes religiosos sobre este asunto. En el 14º Congreso Mundial de las Familias en México, un tema clave fue la importancia de la libertad religiosa. Uno de los ponentes fue el cardenal alemán Gerhard Müller, quien dijo que era un derecho fundamental que hay que respetar. La libertad religiosa es fundamental porque toca a la conciencia del hombre, en el cual el hombre es inmediatamente vinculado con Dios y el hombre no es un siervo del Estado, de una ideología, de un partido comunista o fascista. La situación de la libertad, de la dignidad humana, de la libertad de la conciencia no es muy mal, solo en estos países de las dictaduras comunistas o en los países islámicos, pero también en nuestras democracias del Este, ¿no? Uno de los ejemplos más notables es la situación en Nicaragua, en donde la dictadura de Daniel Ortega ha atacado fuertemente a la Iglesia Católica y emprendió una serie de arrestos contra líderes religiosos.
Organizaciones como Citizen Go han lanzado iniciativas para unificar a toda Latinoamérica en un pedido para luchar contra las libertades que se están violando en Nicaragua. Minar estos derechos fundamentales de las personas es atentar contra la democracia. Y entonces hemos visto en los últimos años cómo ellos van endureciendo la postura y frente a ello vimos la necesidad de que pudiéramos levantar la voz a nombre de nuestros hermanos nicaragüenses para defender sus derechos fundamentales. Según el cardenal Muller, es clara la situación de persecución en un régimen comunista, porque los valores y la moral son fundamentales para edificar una democracia. Es absolutamente claro que es una persecución de la Iglesia Católica de parte de unos que se sienten comunistas o socialistas, que no respetan la libertad de los hombres. El Estado debe servir a los hombres. Los hombres no están aquí en el mundo para servir a los estados. Por su parte, el padre Agustín Rangel se refirió a este tipo de persecución como una forma abierta de maldad. El demonio, el padre de la mentira, existe. El demonio existe y no se habla. No se acostumbra ya tristemente a hablar de la existencia del demonio, que a través de distintas maneras, gobiernos anticlericales, que no creen en Dios, gobiernos ateos, está ahí presente él. También dijo que la fe es clave en medio de la persecución, porque aunque pueden quitarte todo lo material, nunca podrán arrancar la fe del ser humano. Vamos a un breve corte y quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español, active la campanita para recibir notificaciones, suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Ahora vamos con la información siempre actual sobre China con Julián Bertone. Adelante, Julián. A continuación, nos gustaría responder una pregunta enviada por nuestro público. Tiene que ver con la situación a la que se enfrenta el cristianismo en China. Desde hace mucho tiempo los cristianos enfrentan una persecución bajo el régimen comunista chino. Pero ahora, en lugar de limitarse a reprimir la religión, el PSC quiere transformarla. La Voz de los Mártires, un organismo mundial de vigilancia de la persecución, reveló recientemente un informe en el que afirma que el Partido Comunista Chino está reescribiendo la Biblia con un enfoque comunista. Se trata de una misión en la que el PSC viene trabajando desde al menos 2019. Y esto llevó a distorsiones impactantes de las Escrituras, incluyendo una versión en la que Jesús se describe a sí mismo como un pecador. Un libro de texto de secundaria publicado en 2020 reveló el cambio. El partido cambió varios versículos de la Biblia en los que Jesús perdona a una mujer adúltera a pesar de que una multitud quería apedrearla.
Pero en la versión del PSC, Jesús apedrea a la mujer él mismo y dice: yo también soy un pecador. Además, la organización también señaló que las revisiones comunistas de la Biblia incluyen, y cito, valores socialistas fundamentales y la eliminación de pasajes que no reflejan creencias comunistas. Un portavoz de La Voz de los Mártires dijo a CBN News que las alteraciones apuntan directamente a la divinidad de Jesús. The issue for the Chinese Communist Party is control. Cree que las revisiones ponen de manifiesto un intento del PSC de disminuir la influencia del cristianismo en China, pero dice que espera que sea contraproducente y que el pueblo chino empiece a cuestionar sus motivaciones. A pesar de que China técnicamente permite el cristianismo, el PSC solo permite una versión del cristianismo rehecha a su imagen. Los cristianos chinos que se niegan a plegarse a la agenda del Partido Comunista están bajo una presión creciente, y su expresión abierta de la fe es cada vez más arriesgada dentro de China. El ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo está enviando una serie de mensajes a los ciudadanos chinos en YouTube, y a China no le gusta nada. Veamos de qué se trata. ¿Cómo describe Beijing a Estados Unidos dentro de China? Miremos unos fragmentos de un programa de noticias estatal de China. 美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国，是名副其实的全球第一政治甩锅国，全球第一疫情扩散国，全球第一政治撕裂国，全球第一货币滥发国，全球第一疫期动荡国，全球第一虚假信息国，全球第一溯源恐。Pero el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo tiene una opinión diferente. Algunas de las filas más largas para obtener visados en cualquier parte del mundo para venir a Estados Unidos se dieron en nuestros consulados en China. Innumerables chinos quieren visitar, estudiar o incluso inmigrar aquí. Este vídeo forma parte de una serie de Pompeo dirigida al pueblo chino. La descripción del vídeo dice que en la serie, Pompeo habla directamente al pueblo chino sobre el Partido Comunista y las relaciones entre Estados Unidos y China. Pompeo señala que actualmente Estados Unidos es el hogar de personas de todas las razas, incluyendo a más de 1 millón de chinos americanos que contribuyen inconmensurablemente a nuestra forma de vida y al experimento de autogobierno de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos atrae más inmigrantes que cualquier otro país del mundo. Y eso incluye a víctimas de genocidios del PSC en China, incluidos uigures y tibetanos. PSC es la abreviatura de Partido Comunista Chino. Los estadounidenses denunciamos la discriminación en el extranjero cuando la vemos, especialmente en el racismo sistémico de Beijing en Xinjiang, el Tíbet, Mongolia Interior y otros lugares. Pompeo dice que hay una cosa que el PSC no quiere que sepan los chinos. Es que la fuerza más antichina de la historia es el PSC. Se fundó sobre una ideología marxista en bancarrota que mató a decenas de millones de chinos, realizó una revolución cultural que destruyó 1000 años de cultura china y no puede admitir que nada de eso fue más que un error, fue un crimen. Pompeo dice que espera el día en que el pueblo chino pueda librar sus luchas por la libertad, luchas que los estadounidenses iniciaron en 1776, porque el pueblo chino se merece algo mucho mejor. El mensaje de Pompeo también llamó la atención del régimen chino. La embajada china en Washington envió una carta al Instituto Hudson expresando su preocupación por lo que llamó acusaciones infundadas hechas por Pompeo contra el Partido Comunista de China. La carta añadía que, y cito, cualquier intento de cortar los lazos de sangre entre el PSC, Partido Comunista Chino, y el pueblo chino está condenado al fracaso. Publicando una foto de la carta en Twitter, Pompeo escribió que el PSC quiere que deje de decir la verdad y agregó, y cito, que eso no va a suceder. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.